tiene la idea de un científico que es un hombre con barba blanca, viejos y con gafas, bata y con el pelo así de locos. Una gent súper intel·ligent. Que trabajan solos en un laboratorio, descubriendo grandes cosas. Y va a aprovechar cualquier momento que tenga para trabajar. Y eso es un mito. Propusimos a la Unión Europea que haríamos un experimento entre científicos y artistas y montaríamos una performance que aprovechara el conocimiento científico con rigor científico y que de alguna manera esto les sirviera a ellos como punto de disrupción en sus líneas de investigación. Estos 3 días hemos tenido 23 científicos que han propuesto una serie de retos a la Fundación Épica. El primer día estuvimos jugando con ellos, se tiraron unos encima de otros, corrieron unos detrás de otros. Lo interesante es crear sinergias con otros grupos que si no fuera de esta forma no conseguiríamos crearlas. Crec que aquesta és una bona oportunitat per posar en comú temes que són rellevants per la societat en conjunt. En un laboratorio estamos en unas condiciones muy controladas. La vida no es así. Con Épica podemos transferir estas situaciones artificiales a situaciones más ecológicas, con más gente que puedan hacer las mismas tareas a la vez. Entonces hay una dimensión de complejidad y de realidad que a mí me parece súper importante, porque se puede transferir cosas en la sociedad de manera mucho más directa. Para mí lo más enriquecedor es encontrarme con gente de disciplinas diferentes, que todos ellos están haciendo trabajos fascinantes y ver cómo podemos encontrar soluciones a problemas que realmente son comunes para todos. Y poner el granito de arena en que la gente entienda para qué sirve la ciencia y que adquieran conocimiento científico, que no tiene que ser algo secreto, que no somos sabios y sabemos todo, y que la gente empiece a entender y de alguna manera, ¿no?, a democratizar quizá la ciencia también. Creo que la gente no sabe lo importante que es la ciencia. La ciencia está en todas partes y no la vemos. Y creo que hacerla visible hace que la gente joven entienda qué es la ciencia y quiera hacer ciencia.